Buenas tardes a todos. Estamos en la mesa de diálogo que organiza el Indesol como un espacio abierto a la reflexión sobre los temas relevantes de la realidad del bienestar social. El tema que nos convoca hoy es la violencia en los ámbitos escolares y de manera muy específica en el nivel superior. Para eso está con nosotros la maestra Nicteja Herrera, docente del Instituto Politécnico Nacional, quien ha estado realizando trabajos, exposiciones y presentando en diferentes ámbitos todos los ángulos de este tema, que hoy por hoy es una prioridad para nosotros analizarlo y encontrar las soluciones todas juntas. Nuestro objetivo es, como saben, en este espacio siempre es presentar más información para que todas las personas estemos con mayores herramientas para poder encontrar las soluciones a los problemas. Y vienen los especialistas, en esta ocasión la maestra Nicteja, para hablarnos de esto. Porque sabemos que la violencia es un fenómeno generalizado, pero en el ámbito escolar, digamos, tiene unas especificaciones, unas particularidades que no todos conocemos. Y para poder encontrar las soluciones tenemos que acercarnos a todos los aspectos, a mirar desde todos los ángulos para poder contribuir desde nuestras trincheras a la solución de estos problemas. Así que comencemos. Está con nosotros también Estela Parra, directora de capacitación a distancia del Indesol, quien junto con nosotras vamos a abordar el tema. Muchas gracias. Pues muy bienvenida. Gracias. Doctora Nicteja Herrera. Gracias. Pues quisiera que nos platicaras un poco cómo ves tú el problema en general. Bueno, tiene ya tiempo que este tema me interesó a mí, primero de manera personal, ya que yo trabajo en una escuela de ingeniería, y cuando me tocó empezar este tema, que será hace unos 12 años, éramos más o menos 400 profesores varones, 25 mujeres, y en los grupos había una mujer, 2 mujeres, había grupos sin ninguna chica. Entonces, cada vez la violencia era más intensa. Entonces, yo abracé el feminismo, empecé a revisar lecturas, a ir a congresos, a ir a encuentros internacionales y a abocarme al tema. Logramos que se instaurara en el instituto una unidad de género con 25 abogados, más o menos hace 10 años, y se sacara el primer protocolo en el Politécnico. Creo que fue de las primeras instituciones de nivel superior que tuvo un protocolo. Y en ese momento esto tuvo un gran impacto hacia la disminución de la violencia hacia las mujeres, pero el gusto nos duró muy poquito. El protocolo se volvió obsoleto y ellos se armaron, así como caballeros de la mesa redonda, de complicidades para que las denuncias no llegaran, que no salieran de las escuelas a base de intimidación, de amenazas veladas. Esto es de más violencia, de violencia institucional, de violencia simbólica, y manifestando el profundo machismo. Tenían costumbres, cuando se instauró la unidad de género, a mí me llamaron para formar parte del enlace con mi escuela. La escuela en la que yo he venido trabajando hace 35 años es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Allí impartimos 3 carreras: ingeniería en robótica industrial, ingeniería en diseño automotriz e ingeniería mecánica, profundamente masculina según la tradición.
Perdón que te interrumpa, pero tú mencionabas esto de la violencia simbólica. Yo no me queda muy claro, o más bien para explicar a todo el mundo, ¿a qué te refieres con violencia institucional y violencia simbólica? Como para que vayamos siguiendo un poco lo que nos vienes explicando. Sí, bueno, qué bueno que me das este pie para platicar. La violencia es de varios tipos. Es física cuando nos dan un macanazo, ¿no? Un bofetón, un empujón, un pellizco, una cachetada. Esa es violencia física. La violencia puede ser verbal, que entre el ámbito de la ingeniería es muy común. Ellos argumentan que para hablar con los obreros, con los albañiles, hay que hablar muy fuerte. Entonces, de cada 3 palabras, 2.5 son altisonantes. Y esa es la violencia verbal. Pero una pregunta, ¿incluso entre alumnos y docentes? Pues es algo muy curioso porque me ha tocado ser profesora consejera, que es estar en la mesa donde se discuten las medidas de administración de la escuela. Y a veces ya como por un cliché, me dicen, con perdón de la maestra Nicte, y sueltan la barbaridad, ¿no? O sea, aún podemos estar platicando con el director y las maestras y los maestros. Las maestras ingenieras que egresaron de allí están súper hechas al albur, al doble sentido y a la grosería. Digamos que es casi un requisito. Yo decía hace poco, estaba yo en una entrevista con la CONAVIM y con las diputadas de género, y les decía, es como un precio que una mujer tiene que pagar por haberse metido en esos ámbitos. O sea, ser rudas y tener este lenguaje, bueno, lo ejemplificaría, pero no quiero. Muy bien, entonces retomando. Entonces puede ser físico, puede ser verbal. Puede ser psicológica, y es cuando yo digo, ay, otra vez tú. Es cuando con una mirada puedo hacer sentir a alguien menos. Es cuando discrimino, pero de una manera tan sutil que llega perfectamente a la persona, pero sería muy difícil que me acusaran porque la estoy presionando en el nivel psicológico. O sea, ay, es que eres tan tonta, ¿no? Estas descalificaciones que pueden ser incluso gestuales. Bueno, entonces la violencia psicológica. Y después viene la violencia institucional, que le llamamos institucional, que es esta violencia que viene desde toda la estructura, también es muy sutil, pero donde tú dejaste tu guión y cuando empieza la entrevista tu guión no aparece. O dejaste prendida tu computadora y se perdió tu música. O todo mundo sabe a qué horas va a ser la junta, pero a ti no te llegó el memo. O sea, es esta violencia sistemática. A ver si me puedo explicar. Por ejemplo, se da en los sindicatos. O sea, si 2 están peleando por la Secretaría General, a uno no le va a llegar nunca cuándo era la junta, dónde se iban a reunir, pueden cambiar la sede de la junta, y es violencia institucional. Otra vez, es muy sutil, pero es muy efectiva. Saca totalmente de la jugada a un adversario. Entonces, si acá el adversario es una mujer, pues entonces hay un como un acuerdo no dicho de que no puede llegar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo definir la violencia escolar? Vemos que puede ser dirigida a diferentes perfiles de personas, pero en la escuela, ¿qué está pasando? ¿Cómo se manifiesta allí? ¿Cómo llegó? Esto que les conté son los tipos de violencia. Es difícil
inclusive percibirlos, porque han existido por siglos. Ahora es que nos damos cuenta, pero aquel dicho de que la letra con sangre entra es de la escolástica, de los sacerdotes dando clases, ¿no? Pero luego tenemos en el ámbito, o sea, dónde se da. Y en el ámbito la violencia puede ser en la comunidad, o sea, entre vecinos que se faltan al respeto, que se boicotean, que hacen trampa. O puede ser intrafamiliar cuando hermanos con hermanos, padres contra hijos, hijos contra mamá o contra papá, o esposos, la pareja se rompe su mandarina en gajos cada ratito, ¿no? Pero tenemos la violencia en la escuela, la violencia escolar o académica, porque pasa en el ámbito escolar. E igual que cualquiera de las otras Manifestaciones. Sí, de las otras clases, de las otras categorías de violencia, se da de todos lados a todos lados, tiene muchas formas de disfrazarse y manifestarse. Puede ser de un alumno a una maestra, ¿no? Empezar a pretenderla, decirle que es muy guapa, pero él va persiguiéndola y haciéndole insufrible la clase. O ella a él, o un maestro a una alumna, ¿no? Que se pare de determinada manera para ver si le ve la entrepierna. O puede ser de alumnos a alumnas o de alumnos a alumnos. En el poli apenas nos acabamos de dar cuenta de algo muy grave que denunciaron las chicas, es que hay una página pornográfica de alumnas del Politécnico donde ellos las van cazando con sus celulares abajo de la escalera, o si se inclinan en el escritorio, o cada vez que ellas tienen una posición que puede ser provocativa, pero no es voluntaria. O sea, ellas no les piden permiso. Si les pidieran permiso y ellas se aceptaran, no sería violencia. Aquí el problema es que ellas de repente están en las redes, hay una página de pornografía de politécnicas, y son de fotos con celular que ellas ni idea tienen. No autorizaron. No, inclusive hace poco también en la propia escuela de Lezinos Capozalco, donde yo estoy, una niña pidió ayuda, que había un Face también, creo que se llamaba Bonitas Azcapotzalco. Ella solicita ayuda a sus compañeros en un posteo. Compañeros, recuerden cómo están las cosas, por favor, no nos hagan eso. Y lo que recibe es una retahíla de insultos. O sea, eres una santurrona. Entonces, esta es un acoso entre iguales. Y también puede ser de una autoridad a una trabajadora o de una autoridad a una maestra. Y sí hemos tenido casos, aunque ustedes no lo crean, de una empleada a una autoridad, ¿no? O sea, que le guste mucho el subdirector o eso, y le empiece a poner flores en su escritorio y él está casado. O sea, sí lo puede meter en... O sea, sí tuvimos un caso así de una galana que el pobre subdirector casi le cuesta el divorcio y él no estaba interesado. Entonces, en el poli hay personas muy intensas. Pero yo tengo una pregunta. ¿En qué se diferenciaría? O sea, porque te escucho hablar y tú nos enfatizas esta violencia que existe de los hombres hacia las mujeres, o que se da que le sucede a las mujeres por su condición de mujeres. En ese sentido, yo quisiera saber si hay alguna diferencia entre la violencia que se da entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, o por qué sería importante analizar este tipo de violencia en particular. Bueno, pasa algo que es muy grave. Hay por allí una estadística, creo que la sacó la revista Marie Claire en una entrevista que le hizo Aristegui, donde hablaba de esta violencia en los ámbitos laborales. Y decía, cuando una persona, ni siquiera voy a decir mujer, cuando una persona es hostigada por sus jefes o acosada por sus compañeros,
el 5% de estas personas, de estas víctimas, termina suicidándose. Entonces, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de algo que ha sido un problema cultural. La violencia a las mujeres es algo que se vio como parte de la sociedad por siglos. Y por siglos sí, las mujeres cuando llegaron a la mediana edad se deprimían y se suicidaban o se dejaban morir o vivían con antidepresivos. Pero ahora que hemos empezado a estudiar todos estos fenómenos, es que decimos, bueno, pues cómo no iba a suceder, ¿no? Entonces, pues es que nos damos cuenta que pasa todo el tiempo, a todos los niveles, y pues que tenemos que evitarlo porque hablando de las chicas de la escuela, no podemos darnos el lujo de perder a las chicas que llegan a ingeniería. Ahora voy a hablar de algo que la ONU está promoviendo. Está calculado que más o menos en 20 años, los empleos, todos los empleos o el 95% de los empleos van a tener que ver con la tecnología. Y eso quiero decir hasta limpiar la casa. O sea, va a haber máquinas que planchen, ya hay máquinas que barren, o sea, robots que estén trabajando. Las operaciones ya son robóticas, con las colposcopías, las endoscopías, la microcirugía de columna vertebral de ojo. Entonces, si nosotros no propiciamos que las mujeres estén en las escuelas de tecnología y que estén, vamos a tener un desempleo prioritario de mujeres. Y eso no puede ser. O sea, no podemos tener un mundo de varones donde ellos tengan empleo, donde ellos se desarrollen y donde nosotras estemos condenadas a subsistir. Entonces, culturalmente las mujeres no llegan a las escuelas de tecnología. Hay que hacer que lleguen, empezar a trabajar con ellas desde parvulitos, con talleres tecnológicos, pero cuando llegan no podemos permitir que las corran vía la violencia. O sea, ha existido casos de mujeres alumnas que han dejado la escuela por algún tipo de acoso o algún tipo de violencia o algo así. Bueno, que tú sepas, por supuesto. Bueno, me ha tocado saber mucho. En realidad yo soy fundadora de esta escuela, trabajo hace 35 años. Y cuando me tocó atender género, pues tenía reuniones con todas los enlaces de género de las otras, pues el Poli tiene como 54 escuelas, más o menos, tienen bastantes. Entonces, intercambiábamos casos, pero que me constan que yo viví. Tenía una pareja de alumnos, él y ella, de robótica. Y él por alguna razón le pone muy nervioso que ella entrara a clases, que ella lo lograra. Entonces alguna vez entre los huesitos de la mano le clavó una pluma porque ella entró a clases. Tristemente la pareja no se separó. Después siguieron juntos y después la vi a ella embarazada y no supe si ella terminó la carrera o no. Era robótica, pero pues me dio mucha tristeza. Otra vez y justo un 8 de marzo, un alumno se emborrachó y en la tarde, ya borracho, como a las 2 de la tarde, en el estacionamiento, agarró a patadas y puñetazos a su novia y si no se la quitan, la mata. Y levantó un acta al médico y el subdirector llamó a la policía y la llevaron al San Pedro de las Salinas porque hay ministerio público para que al alumno se le levantara cargos. Llegó la mamá de ella y el papá de él y tristemente el director se dio cuenta que había algún tipo de relación, de acuerdo, y entonces, aunque se fueron en una patrulla, ambos padres, y llevaban a la pareja, sobornaron a la policía, se bajaron 2 cuadras antes de llegar al hospital
y ella declaró en el Ministerio Público, iba tan mal, que le habían golpeado 8 porros afuera de la escuela. Entonces, este alumno no iba a tener ninguna consecuencia. Allí las maestras nos tuvimos que organizar para exigirle al director que tenía que hacer algo porque un día de estos nos iba a golpear a nosotras, porque lo reprobábamos o porque hacíamos algo que no le pareciera. Bueno, allí es donde podemos ver que esto no es solo un problema escolar, sino que de repente es un problema de cultura. La chica dejó al joven, pero por presión de la comunidad. Más antes hubo otro caso de una niña. Tenían estos chicos una costumbre muy violenta, pero muy naturalizada. Cuando llegaba una chica diferente, muy bien vestida, o más, a lo mejor güerita, o a lo mejor, no sé, no identifico bien las características, bonitilla. Entonces se ponían todos en las ventanas, en las terrazas, en los balcones de los edificios y le empezaban a chiflar y a gritar tantas cosas que la intimidaban. Y había una chica que iba al centro de lenguas y entonces ya sabían la hora en que ella entraba y que salía. Y la última vez que ella fue a su curso, tuvo que ir la policía bancaria a traerla de su salón, porque ya estaba toda la escuela, todos los varones de la escuela dispuestos a gritarle. No la iban a tocar, pero imagínate una multitud allí gritándote cosas que ellos creen que son agradables. Alguna vez yo hice un focus group con los muchachos para medir los niveles de violencia y me decían que les daba vergüenza de ellos mismos porque tenemos el Metro Ferrería enseguida. Y al lado teníamos la Secretaría del Trabajo, pasaba mucha gente por ahí. Y entonces que sacaban la mano para toquetear a las chicas que venían del metro. O sea, realmente, esa niña del CELEX, te contesto tu pregunta, sí dejó la escuela por el hostigamiento tan rudo que le hacían, verbal, de piropos, pero muy intimidatorios, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Mira, ahora sí que estos últimos 10, 12 años yo he estado trabajando en este tema. Recién hicimos una mesa de trabajo con las autoridades del Politécnico y se renovó el protocolo contra el acoso y el hostigamiento. Pero nuevamente, un protocolo solito no puede hacer el trabajo porque hay complicidades, hay problemas culturales, hay problemas familiares donde la violencia está muy naturalizada. Entonces nos estamos dando cuenta que es un problema de cultura. Entonces tenemos que atacar a la cultura, cambiar esta cultura del acoso, del hostigamiento, de la violencia. Y entonces el trabajo es mucho más arduo, mucho más complicado y mucho más fino, mucho más puntual. Tenemos que trabajar a base de cursos, de talleres. Yo hice un taller que era un rally. O sea, tenían que ir alcanzando metas, pero en las diferentes estaciones había biografías de mujeres o tenían que llenar un gato de FOMI, pero decir los mitos de la violencia en el noviazgo, o tenían que subirse a un árbol y gritar la porra del poli, pero después tenían que hablar de qué era el buen trato, qué entendían por el buen trato, y así como usando todos los tipos de inteligencia y todos los tipos de aprendizaje, quiero decir, sinestésico, oral, verbal, visual, ir infundiendo nuevos valores, unos valores del buen trato, de educar para la paz, del diálogo, de qué quieren ellas. Hace poco les di una conferencia y como son muchos varones, me enfoqué a qué querían las nuevas novias. O sea, cómo querían las chicas ahora que fueran sus novios. Y vi que se emocionaron. Les dije, a ver, ¿ustedes quieren tener novias? Sí, decía todo el auditorio.
Les digo, ¿y se les ha ocurrido a ellas cómo los quieren? Y se pusieron así como sorprendidos. Y le digo, porque pues tienen mucha competencia y si ustedes no las hacen felices, pues ellas van a buscar en otro lugar. Y vi que esa estrategia me dio muy buen resultado. Ellos se pusieron muy receptivos y a mí me permitió mostrar imágenes de estas marchas a favor del aborto, de estas marchas en contra de la violencia. Yo no les estaba diciendo ninguna mentira, es qué quieren ellas. Ahora, ¿qué quieren? Entonces, miren, las nuevas masculinidades no es de decirles cómo queremos que sean ellos, pero sí es de decirles cómo no queremos que sean, para que ellos puedan buscar opciones sin que sea un control desde nosotras. Pero sí, talleres, cursos en línea, el trabajo que ustedes vienen haciendo, que quiero felicitarles, libros, folletines, quizá algo que no he visto por allí es algún juego de estos que ellos juegan en sus consolas digitales, pero que en lugar de matarse y asesinar y todo eso, pues hable de tratarse bien, ¿no? Hablando de las posibilidades que hay, porque bueno, tú eres una persona muy interesada en ayudar tanto a una parte como a la otra. Entonces, por un lado, pues bueno, esta violencia y sobre todo, digamos, la más evidente, la más cruenta, como la violencia física en estos casos que nos comentas, vamos, es la manifestación de un problema individual, de un problema de familia, porque entiendo que estos jóvenes, los varones, pueden también, o sea, después de un evento de estos, pues bueno, hasta se deprimen, ¿no? Y entonces, pero la persona no, digamos, no, si no busca soluciones, si no busca atención profesional, también, digamos, no hay manera de seguir como en la solución. Entonces, por un lado, bueno, ¿dónde se origina? ¿Dónde están las entrañas que provocan que una persona se manifieste con esa violencia, sus celos o su inseguridad o su miedo? Pero eso, o sea, sería, o sea, poniéndolo de otra manera, Sí. ¿cómo hace, o sea, cómo pasa a un muchacho que es un buen hijo, que se porta bien, que hace su cama todos los días, que lava la ropa, que ayuda en la casa, que es un buen hijo, que saca 10 de promedio, que va en el poli, que entró en el poli, que es un ingeniero, bueno, está estudiando para ser un ingeniero en robótica, que no, porque ese es uno de los miles que se sientan en la ventana y le gritan a la muchachita? ¿Cómo da el paso de el buen hijo, el buen estudiante, el buen etcétera, a pararse en la ventana y gritar al lado de sus compañeros? Sí, parece absurdo. En realidad, si yo les dijera, no, al Politécnico va puro chamaco malvado, yo estaría mintiendo. Los jóvenes estudiantes del Politécnico pueden ser sumamente solidarios. Tenemos unas jornadas cada agosto, junio, agosto, como caigan las vacaciones de verano, donde se van a trabajar gratis a las comunidades. Y igual les toca limpiar de hierbas el panteón, renovar la electricidad del Palacio Municipal, hacen campañas de turismo para que el pueblo se pueda tener mayores ingresos. O sea, son buenos muchachos. Pero aquí está el problema, que basta ir a cualquier pueblito de este país y la principal distracción de los jóvenes en la tarde es ponerse a tomar cervezas afuera de una tiendita. Y afuera de esa tiendita, ¿qué hacen? ¿Qué intercambian? Pues intercambian quién es más hombre, intercambian quién es más violento. Últimamente que se han puesto de moda las motos, pues quién corrió la moto en qué lugar más desafiante y a más velocidad, o quién se atrevió en qué lugar a no usar casco.
o quién toma más, o allí mismo si surge un conflicto, quién es capaz de derrotar a trancazos a todos los demás colegas que están allí. Y aunque no terminen peleados para siempre, al final todos ensangrentados con la nariz rota se van a dar la mano y es un ritual de hombres. Eso es cultural. Cuando llegan a la escuela siguen siendo buenos hijos, buenos muchachos, tienen un buen proyecto, pero no dejan de ser lo que aprendieron. Entonces, el problema está en las masculinidades. ¿Qué estamos, mamás, papás, profesores y profesoras, todo mundo, los líderes religiosos, todo mundo? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros jóvenes para que sean hombres? Y transmitimos cosas muy feas, transmitimos retos. Bueno, lo primero que hay que entender es que para formarse la autoestima de un hombre y una mujer son diferentes. Una mujer tiene una autoestima buena si sirve para servir. O sea, si cocina, si cuida hijos, si sabe cuidar a un hombre cuando está enfermo, si sabe coser, si sabe tejer, si sabe hacer florecitas, decorar la casa, o sea, servir. Y un hombre tiene una alta autoestima, esto es algo muy grave. Puede ser que un hombre nunca tenga una alta autoestima, porque el hombre le criamos la autoestima en la duda. O sea, él siempre tiene que estarnos demostrando que es un hombre. Siempre queda la duda. A ver, ¿eres hombre? ¿No? Y eres hombre, se lo dice la tía, la mamá, con cariño, pero tiene que demostrar. Entonces yo les digo a los alumnos, miren, ustedes ahorita aquí alguien en el salón les dice, tú eres un poco hombre o no eres hombre. Y se agarran a trompones para demostrar que son hombres. Y si fuera mujer ya quedaría el punto expuesto y ya no tendría que volverse a pelear. Pero como son hombres, salen del salón, en el pasillo se encuentran otro reto y el tromponazo que se dieron en el salón ya no cuenta. Tienen que volverse a dar otro round para volver a demostrar que son hombres. Se rieron mucho en la entrevista que les di, pero les digo, es como si alguien me dijera, eres muy poca mujer y yo tengo que ir corriendo a mi casa a hornear un pastel para venir y demostrar que soy mujer. No, eso a mí no me pasa, pero a ustedes sí, a ellos sí. Entonces, en este siempre estar demostrando, se matan. Corren, trepan, se agarran a ladrillazos, toman, beben bebidas más agresivas, en más cantidad, y en ese momento quedó demostrado que son hombres. Pero una hora después de ese reto tiene que renovarse. Acabas de decir algo muy importante porque en el afán de encontrar soluciones, pues entonces nos estás diciendo que hay una presión constante, permanente, social, cultural, sobre los varones. Entonces, tenemos que poner atención allí también para, digamos, atender a las dos partes, a quienes están siendo victimadas y a los victimarios que al final de cuentas también han vivido como víctimas de alguna manera. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, en las instituciones escolares, por ejemplo, en el Politécnico, ¿tienen algún servicio psicológico a donde puedan acudir los alumnos y las alumnas? Miren, estamos en un parteaguas. Este problema se atendió hace, como les digo, como 10 o 12 años, tuvo atención como 3 años y se olvidó. El Politécnico entró en las crisis que entraron todas las instituciones financieras y se dejó de tener psicólogos, se dejó de tener departamentos especializados y el protocolo pasó de moda. Sí se quedaron las abogadas y abogados especializados en violencia, pero atendían
otros asuntos. De repente el problema nos explota en la cara, las niñas empiezan a salir a la calle, no, por cierto, las politécnicas, ellas han tardado un poco más, pero ahí andan ya, y empiezan a hacernos cosas pues, que nos impresionan demasiado, ¿no? A quemar, a pintar, a ser insolentes, ¿no? Uno le dice, es que no, está civilizada, y ella viene y nos demuestra por qué sí está civilizada. Y dice, no me has oído, me están matando y no te intereso. Entonces, han logrado, sí o sí, un parteaguas. Y entonces han obligado a las instituciones a hacer lo que no venían haciendo. El Politécnico está inventando nuevamente, pero inventando, quiero decirles, pues yo creo que ni 3 meses, departamentos de psicología. Y justo el director general estaba en esta mesa de trabajo que les comento, pero ahora estábamos en la Cámara con las diputadas y estaba diciendo que pues que tenía un problema de recursos y que si se iba a necesitar psicólogas para todas sus escuelas, pues se convertía en un problema fuerte de recursos. Entonces, miren, por ejemplo, la CIMA Azcapotzalco tiene 2 psicólogas, pero tiene una población como de 7,500 alumnos. Y tiene más problemas que y tiene otros problemas además del de violencia de género. Y sí, y todos son graves, ¿no? Cada laboratorio necesita recurso, los baños mantenimiento, los estacionamientos, como tenemos cerca el metro, pues se abomba el terreno. En el temblor tuvimos varios edificios dañados que hubo que reconstruir. Al Poli le fue más mal que a la UAM y que a la UNAM. Y hemos estado en constante emergencia, pero esto también es una emergencia, porque sí o sí nos las están matando y ni siquiera podemos decir a las niñas, o sea, no hay una edad. Yo acabo de tener un trabajo muy fuerte, establecimos esta mesa porque se nos metieron 2 fulanos y casi nos violan una niña. Le rompieron una muñeca, le rompieron la ropa interior, la blusa, y estas que son tan valientes, se abrochó la chamarra y se fue a clases. Entonces, hasta como después de varias clases le cayó el 20 que tenía que pedir ayuda, fue y se la pidió al director y el director yo creo que se le movió el piso y no supo qué hacer, no reaccionó, cosa que se la cobramos carísimo porque le hicimos un santo lío, porque cómo nos deja una criatura en esta condición. Como la niña no recibió la atención requerida en el momento, después con unas tijeras se empezó a cortar la piel de los brazos y de los senos porque se sintió sucia. Entonces, por eso es que fuimos con el director general, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer como mujeres, o sea, ir y llamar la atención de que en el instituto nos están pasando cosas, que tenemos una realidad muy compleja y que, o a ver si saca dinero de las piedras o yo no sé, pero necesitamos psicólogas. No estamos en el momento para atender la emergencia nacional que tenemos. Se está lentamente, como les comento, hay una mesa de trabajos, recién el mes pasado salió el nuevo protocolo en el instituto y estamos pues escuchándonos y dialogando, tratando de resolver la situación. Pues sí, es que escuchamos y es como un panorama, ¿no? Que nos das de todos estos tipos de violencia y todos estos casos que nos has compartido, que nos dan un panorama pues fuerte. Sabemos que no es el panorama de todo lo que sucede en el Poli, pero estos casos también llaman la atención. Y a mí me surge como este cuestionamiento de, bueno, escuchamos todo esto y de aquí para dónde. O sea,
ya escuchamos la falta de recursos, ya escuchamos la gran necesidad que existe de atención de este problema, entre muchos otros problemas de los jóvenes, porque si seguimos escarbando podemos hablar del problema que tienen con las drogas o con el alcohol o con la falta de recursos para ir a estudiar o con muchos otros factores que también se suman. Y entonces yo ahora me pregunto, bueno, pues después de todo esto, ¿hacia dónde? ¿Cómo? Y bueno, ya escuchamos que también hay maestras y maestros dialogando. Pues miren, no me lo van a creer, pero querer es poder. Entonces, ahorita recién cambió la encargada de la unidad de género, hubo un relevo y llegó una maestra que se llama Araceli Rico y llegó a inventar hacer lo que ha estado pudiendo y creo que ha estado pudiendo bastante. Actualizó el protocolo y le ha hecho una gran difusión. Y antes se hacían los tendederos que hacían las niñas de denuncia en los patios de las escuelas y no tenían consecuencia. Ahora cada vez que se hace un tendedero, ella manda a un funcionario y pone una mesa de denuncia. Entonces, miren, han crecido las denuncias, aunque nuevamente no es fácil hacer una denuncia. Si la persona a la que vas a denunciar te da física, química, una materia básica de la carrera y tiene amigos o es el presidente de academia, pues la niña sabe que a lo mejor la va a atorar allí, que no la va a dejar terminar su carrera. Entonces hemos hablado con la directora de la unidad de género en el sentido de que tiene que haber una investigación aunque solo haya rumores, porque si no, no es real la atención. Y lo hemos hablado y estamos caminando para allá. Ahora, también con los maestros hay que hacer unos cambios de cultura, ni siquiera con los maestros, con las maestras. Me denunciaron un caso en la escuela de turismo donde una maestra estaba siendo altruista con una organización de atención de huérfanos o no sé qué, y puso a sus alumnas a vender besos, o sea, bueno, yo llegué a ver eso en unas caricaturas que se llamaban Archie, ¿no? Y a lo mejor eran inocentes, pero hoy no, eso no es inocente, hoy eso es trata de personas. Entonces, pues alguien tiene que ver a esa maestra y decirle, oye, eso que estás haciendo, sabes, es un delito. Entonces ella dice que el dinero que se ganaba, pues se iba a esa organización y creo que hasta llevaba a los alumnos a donarlo, pero pues no puede ser. Entonces creo que también rifaba una cena con el más guapo del salón, o sea, entonces no es ni siquiera trabajar con los maestros, de veras hay que trabajar con esta cultura machista que piensa que nuestro cuerpo, el de las mujeres y nuestra mente les pertenece. Y no, no es así. No está siendo fácil, no está siendo rápido, pero en eso estamos. Y por lo menos yo como profesora, con la antigüedad que tengo me lo permite, pienso presionar bastante al director general del Politécnico para que sí o sí lo logremos, porque el objetivo es muy noble. Pero ¿será suficiente solo presionando a las autoridades? O sea, vamos a suponer que el director general del Poli o de cualquier escuela, ¿no? Tiene la mayor de las voluntades, porque ya estamos considerando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, uno, se requiere la voluntad de las autoridades. Ya convencimos a la autoridad. Dos, ¿no? Los profesores y profesoras, pues hay que educar y darles capacitación o acercarles algunas lecturas como para que puedan tener esta cultura de respeto a
a una vida libre de violencia, ¿no? Y cómo impulsarlo y cómo respetar ciertas conductas, ¿no? Eso ya vamos de gane, ¿no? Ahora, vamos a ver, 3, ya vimos los alumnos hombres, ¿no? Estas nuevas masculinidades, la importancia que tiene de reconocer lo que es construirse como estos hombres y sin tener que competir y tratar de entender qué es lo que quieren las mujeres, ¿no? Y las mujeres, ¿qué? Y las alumnas, ¿cómo las sensibilizamos? ¿Cómo las fortalecemos? Claro, en el Poli es diferente que en las otras escuelas porque el porcentaje de mujeres y de hombres es muy diferente. Pero, ¿cómo podemos sensibilizar a estas mujeres? Mira, Estela, tienes toda la razón. El problema es complejísimo. Estamos viendo que precisamente en este parteaguas que las niñas de todas las universidades han estado marcando, se han estado tomando medidas en los diferentes estados, creando comités, creando diferentes mesas de trabajo con diferentes opciones. Y recién estuve en un congreso en la Universidad de Sinaloa y estábamos trabajando algunos casos y llegamos a una conclusión que es bastante estremecedora. Ni los abogados ni las abogadas son educados con perspectiva de género. Peor aún, las leyes están diseñadas de manera patriarcal. Entonces, aunque logramos cambios de cultura, prácticamente que tenemos que renovar el pacto social, porque llegamos nosotras a pedir otro mundo. Eso es lo que está pasando. Nosotras estamos pidiendo otro mundo. Y el mundo se hizo para ellos, se diseñó para ellos. Y entonces... Pero por nosotras te refieres a nosotras las que buscamos esta vida libre de violencia para las estudiantes universitarias, o a nosotras las mujeres en un contexto amplio, o quiénes buscaríamos como esta vida libre de violencia para las jóvenes estudiantes universitarias. Mira, primero casi que me voy a ir a la luna. Primero quiero hablar del mundo porque el Me Too fue un parteaguas que empezó a pedir un mundo de denuncia y de igualdad y de menos violencia. Pero luego lo voy a ir bajando. Y entonces empezamos a pedir primero, bueno, ya voy a hablar de todas las mujeres, pero en particular las de este país, aunque está pasando en muchos países de Europa y de América Latina. Pero aquí empezamos a pedir primero las alertas de género. Y en algunas se instituyeron y pasó que no pasaba nada. Y entonces se empezó a afinar la petición. Y después, en estas peticiones, en estas denuncias del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sí se dieran seguimiento a las denuncias, a los casos, pues de Juárez, que fue muy emblemático y así, fuimos logrando cosas, pero de repente, pues las más viejas, las más avesadas, las más antiguas en esta lucha, logramos sensibilizar a las jóvenes y ¡zas! Que nos rebasan, ¿no? Y entonces son las universitarias, pero son las trabajadoras, pero son las de las colonias que están pidiendo otra vida, unas relaciones más equitativas en la casa, unas relaciones más equitativas en el hogar, los cuidados, el trabajo doméstico, que no sea solo para ellas, que no tengan que estar agobiadas de trabajar, pero el niño está enfermo, pero ¿quién hace la comida? Están pidiendo igualdad. Las funcionarias que empezaron a pedir igualdad en los congresos, en los puestos. Cuando digo nosotras, quiero decir un nosotras muy grande. Nosotras, las mujeres de este tiempo, las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, las adultas mayores,
y en todos los ámbitos del trabajo. La trabajadora doméstica que exige derechos y así debe ser. Debe tener aguinaldo, debe tener vacaciones. No puede ser que yo quiera liberarme y para yo liberarme pues le tenga el pie en la garganta a la muchacha. O sea, eso es una incongruencia. También yo se lo digo a mis jóvenes cuando hablo de esto. Cuando hablamos de derechos humanos entramos a la casa del jabonero, el que no se cae se resbala. Porque yo puedo pedir derechos para mí, pero en el momento que los exijo para mí, pues tengo que estar dispuesta a otorgarlos y a otorgárselos a mis hijos varones, a mi pareja, a mi jefe. ¿Y cómo ligamos esto? O sea, cuando tú dices, es que es un nosotras muy amplio, ¿no? ¿Y cómo lo ligamos, por ejemplo, en este caso que nos contabas de la chica que cuando ya va rumbo al hospital y ya se tiene que demandar, entonces hay algo que falla? Porque hay algo que no llega a concluir, hay algo que no llega a aterrizar, no digo que a todas, pero a algunas mujeres. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues yo de repente veo con gusto que se está haciendo. No quisiera decir marcas porque pues no me van a pagar por hacer comerciales, pero hay por ahí una marca de cosas deportivas, tenis, playeras, que hizo un comercial precioso sobre la fuerza de las niñas y las mujeres en el deporte. Hay otra marca de cerveza que tenía unos comerciales muy machistas y para este 8 de marzo lanzó un comercial muy amigable y muy fraterno hacia los hombres que no maltratan a las mujeres. Entonces, yo estoy hablando de algo muy grande y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque creo que lo estamos haciendo, que es un cambio de cultura, un cambio en la educación de los papás hacia las hijas, hacia los hijos, un cambio de educación de las hijas hacia los papás. Oye, papá, ayúdale a mi mamá. Oye, papá, ponte las pilas, ¿no? Un cambio radical de cultura. Y sí, vamos a tener estos casos donde tristemente la mamá es cómplice de esta violencia, pero seguro lo es porque a ella también le fue así en la feria. Pero sí, pero lo que pasó con esta niña es que la comunidad no fue cómplice, no aceptó este trato y ella tuvo que terminar con este novio. No les dije, pero era la quinta vez que la ponía así, eso reportó la mamá. Y no terminaban, y esta vez ella tuvo que terminar por la presión de su salón de clases, de sus compañeros. A veces era una niña preciosa y que estudiaba robótica. Y acabó la carrera, ¿eh? Yo no me quisiera quedar con esta pregunta, ya justo tus últimas palabras tienen que ver con el ámbito familiar, en donde este cambio cultural tiene un arraigo, tiene como muchas posibilidades de florecer cada vez, ¿no?, en un árbol más robusto, y es el ámbito de la familia. En la familia, o sea, muy claramente nos has compartido las acciones que se han llevado a cabo por parte de maestras, de mujeres ante las instituciones para ejercer derechos, para cambiar incluso el ejercicio de estos derechos, el respeto a estos derechos en el ámbito público. En el que todas lo hemos notado, ha tenido manifestaciones muy importantes, muy trascendentes. Pero en el ámbito privado tenemos a la familia, a las familias, donde hay hombres y mujeres de todas las edades y donde necesariamente la cultura no es como donde se reproduce la cultura, ¿no? Y seguramente en todas estas familias habrá algunas más o menos interesadas, y no por voluntad, sino por falta de
¿de qué? De algo, como porque nos quedamos muy impactados con este caso que nos comentas de esta joven de robótica en donde su familia incluso no había podido hacer nada. Entonces, eso, ese no hacer nada, digamos, ahí en ese ámbito privado, ¿qué retos tenemos? Porque debe ser, bueno, lo vemos, puede ser muy difícil, puede ser, vamos, uno se va de aquí a su casa y solo nosotras sabemos, ¿no? Qué dinámicas hay, qué dinámicas queremos o no modificar. Entonces, en ese ámbito, en el ámbito privado, ¿cuál sería nuestro mayor desafío? ¿Qué tenemos que hacer allí? Voy a tratar de ser muy rápida y darles mucha información en poquitito rato. Miren, primero no hablamos de familia, hablamos de familias. Hoy hay 2 mamás con niños, 2 papás con niños, una mamá con niños, los abuelos, que los papás se murieron por el crimen organizado o se fueron de braceros, de migrantes, y los abuelos se quedan. Bueno, familias que son la vecina que se quedó con los niños y los papás se fueron y nunca volvieron. Entonces, primero, hablemos de familias y ese ya es un reto. El hablar de familias ya es meter otro nuevo modelo de educación. Pero luego les voy a hablar rapidísimo, a ver si me da tiempo, de los embarazos adolescentes. Las mamás educan a las niñas para ser buenas esposas y las enseñan a hacer arroz, a tender camas, a lavar, a planchar. Nunca les hablan de anticonceptivos. Eso es inmoral. No vaya a ser que les dé ganas. En cambio, en este afán de querer que sus niños les demuestren que son varones, que no van a ser gays, los están presione y presione para que echen piropos. Cuando el joven embaraza a la joven adolescente de secundaria, el papá, en lugar de sentir coraje, siente un alivio. Ah, no me salió maricón. No más que tenían 15 años, ¿no? Entonces, hablando de las familias, fíjense todo lo que tenemos que cambiar. El mensaje es embarázate, embarázate, y luego nos espantamos que muy jovencitos fueron papás. Entonces, de veras tenemos que trabajar mucho con las familias, que no la familia, para ver qué mensajes transmitimos. Ser menos moralinos y más prácticos y más éticos en el sentido de transmitir valores que funcionen, que les funcionen para su vida, esta vida compleja que tenemos, y más equitativos. Bueno, pues yo quisiera hablar mucho más a fondo. Te agradezco muchísimo, Nicte, que hayas venido con nosotros, Blanca, que nos hayas acompañado. Y este programa, pues, debido a la contingencia, es un programa que es pregrabado. En ese sentido, no hemos dado la oportunidad a ustedes que nos están viendo del otro lado a que nos hagan preguntas, y nosotros pues hemos expresado las preguntas que a nosotros nos han surgido y que nos han llevado a tratar de ver un panorama mucho más amplio. Sin embargo, pues nos hemos quedado con muchas preguntas en el tintero y yo sé que ustedes se van a quedar con muchas otras preguntas. Entonces, pues más adelante volveremos a invitarte y invitaremos a otros especialistas para que de esa manera podamos profundizar en este tema que ya vimos que, en primer lugar, un invitado no es suficiente, un programa no es suficiente y entonces una mesa pues no es suficiente. Tendremos que hacer más mesas y abordar el problema desde más ángulos, pero bueno, el día de hoy te agradecemos a ti, Nicte, por haber venido y por hacer esta labor en ese instituto lleno de hombres, pero también de mujeres. Y seguramente has encontrado, bueno, ya nos los narraste, ¿no? Muchos aliados y muchas aliadas en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor, les agradezco que nos estén ayudando a cambiar el mundo. De veras tenemos que hacer equipo. Gracias.
No, pues yo muy contenta de compartir con ustedes todas estas reflexiones y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Ah, me olvidé. Y aquí hay un reconocimiento. Para la doctora Nicteja Alicia Herrera López por haber participado en la mesa de diálogo. Gracias. Gracias.